Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Muy bien. Voy a comenzar. Lo primero que voy a hacer es contarles de qué cosas me pidieron que hablara. Y ya saber las cosas que les gustaría escuchar y de las cosas que quieren hablar ya es muy interesante porque habla de las cosas que nos pasan a todos. Hubo una persona que me hizo varias preguntas en una y lo encontré genial porque esas preguntas son como si hubiese preguntado todo de una sola vez. Ella preguntó: ¿cómo podemos hacer consciente aquello que no vemos? ¿Cómo es posible salir del karma? Si el mundo en que vivimos es un efecto de nuestras proyecciones y lo que vemos realmente no es la realidad, ¿cómo puedo percibir la realidad última y fundamental del universo? ¿Cómo sería si en mi inconsciente pudiera experimentar la unidad y no percibirme como un ser separado de la fuente y así entonces poder experimentar plenitud? Y por último, la máxima pregunta: ¿qué es lo que me limita a vivir esa experiencia? Me encantó. Esas preguntas son como el inicio de un documental. Entonces luego, después de todas estas preguntas, me di cuenta que lo que todos los demás preguntaron y lo que la mayoría preguntó tiene que ver con qué es lo que nos limita a vivir esa experiencia. Porque la verdad es que cuando podemos percibir la realidad sin los velos de nuestras heridas, sin los velos de nuestras proyecciones, nuestras ideas distorsionadas acerca de lo que somos nosotros, acerca de lo que es la realidad, cuando podemos ver la realidad de forma directa, lo que percibimos es que la realidad está construida de luz y de amor. Pero ¿por qué no percibimos eso? ¿Por qué cuando en la mañana nos despertamos no tenemos la sensación de estar en el paraíso? Al menos la mitad de nuestras mañanas son otro maldito día más. Espero resistir. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no podemos percibir eso, si esa es la naturaleza de la realidad? Entonces, según las preguntas que me hicieron, las ordené en varias categorías distintas. Una categoría tiene que ver con cómo fueron nuestras relaciones en la infancia, con cómo percibimos a nuestros padres y los vínculos de apego temprano. El cómo nosotros los vivimos es lo que ha estructurado nuestra distorsión de la realidad. Tengo un amigo que decía: es como si lo que nos pasara a los seres humanos cuando venimos al mundo, que todos tenemos un aterrizaje difícil cuando llegamos. No es fácil nacer, no es fácil atravesar la infancia, hay muchas situaciones dolorosas y difíciles. Entonces él decía: es como si nos quedásemos atorados en el aterrizaje. Como si al nacer y al vivir nuestra infancia, luego el resto de nuestra vida fuese simplemente tratar de hacer algo con esas heridas sin poder realmente resolverlo. Entonces es como si tuviésemos un aterrizaje forzoso y nos quedásemos ahí pegados en el aterrizaje. Y todo lo que hacemos son como búsquedas compensatorias a esas angustias primarias de la infancia. Y rara vez nos pasa a los seres humanos que podemos abrir, por decir así, nuestras alas espirituales y deslindarnos de esta historia de cómo fue nuestro aterrizaje cuando llegamos. Los seres humanos no estamos hechos solamente para sufrir
nuestras heridas y nuestra neurosis. Estamos hechos para crear, para amar, para disfrutar, para ser felices, para ayudar, para aportar al mundo. Eso es un ser humano con todo su potencial despierto. Pero nos pasa que a veces, y no a veces, la mayoría de las veces, nuestra vida es lidiar con nuestra ansiedad, nuestra vida es estar lidiando contra nuestras agresiones, y si no somos conscientes de cómo nos agredemos y nos maltratamos, entonces proyectamos eso en el mundo, entonces sentimos que el mundo es demasiado hostil, es difícil, la gente nos trata mal, es peligroso, y eso es simplemente estar reviviendo todos los días todas las historias desafortunadas de la infancia. Ese no es el destino para el que estamos hechos. Entonces, bueno, una primera categoría es esa, cómo fueron los vínculos tempranos. Entonces ahí algunas personas preguntaron cómo se estructura el aparato psíquico en relación al vínculo con la madre. Cómo llevar al cuerpo la sanación de la herida con la madre. Y en general varias personas preguntaron eso, cómo entender qué es lo que se estructura cuando somos pequeños. Algunas personas preguntaron sobre la sombra. La sombra es todo aquello que cuando fuimos niños quedó negado porque no había espacio para hacer de cierta forma. Y todo eso que fue quedando negado en la vida es lo que cuando somos adultos nos hace estar atados a esas heridas y a esa historia. Y después de la sombra vienen distintos tipos de infiernos psíquicos por los cuales preguntaron. Muchas personas preguntaron en relación a las emociones que afectan al cuerpo, cómo somatizamos las emociones, cómo también a veces estamos atrapados en hábitos que dañan nuestro cuerpo y cómo todo esto parece algo que ver con el autocastigo y el automaltrato y la autoagresión. Entonces, algunas personas preguntaron cómo afectan las emociones al cuerpo, cómo controlar las emociones para no terminar dañando la salud, por qué nos enfermamos a pesar de tener y llevar una vida sana. Mi cuerpo somatiza, me enfermo y los médicos me dicen que cambie hábitos, que medite, pero me cuesta, no me hago el tiempo y así pasa el tiempo. ¿Cómo no autocastigarse o somatizar todo? Ese es uno de los infiernos que muchas veces vivimos. Hay otra categoría que le puse la autoagresión, la violencia y todos sus síntomas. Y en relación a eso, algunas personas preguntaban ¿qué hacer con el miedo al maltrato en todas sus formas? Es un tema ancestral. Otra persona dice, no consigo soltar a mi exmarido, no consigo aceptar el divorcio, me atormento demasiado. ¿Cómo acallar la voz interna que a veces trabaja en contra de uno mismo? En relación a la vocación, ¿cómo salir de la parálisis psíquica y autodestructiva? Cómo trabajar las inseguridades internalizadas producto de una crianza coercitiva. Todos estos temas tienen que ver con la violencia y la autoagresión. Son síntomas de escenarios de infancia en donde tuvimos que tragarnos la violencia, lidiar con ella de alguna manera y bueno, ahí hay algo que ordenar. Muchas personas también preguntaron en relación al miedo. El miedo, cómo salir de ahí y conectar con la vida, básicamente. Entonces alguien decía, para mí hoy es un tema muy recurrente la sensación de carencia y el miedo que esto produce. El desapego y los miedos es un tema que me cuesta manejar. En mi caso sucede que todo el tiempo estoy viviendo con la coraza de escudo como si la vida fuera un constante riesgo, viviendo en estado de alerta. Y eso mismo me mantiene fuera de la esencia. ¿Cómo puedo volver a fluir y dejar el control? Entonces, aquí describieron 3 infiernos y pareciera ser que estos 3 infiernos son los más comunes, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo sufre con nuestras emociones, entre comillas, negativas. Las emociones dolorosas, cuando están crónicamente activadas, nos empiezan a deteriorar el cuerpo. Porque el cuerpo no está hecho para estar constantemente sintiendo emociones negativas. El cuerpo está hecho para respirar, expandirse, crecer, brillar,
no para estar sufriendo. Las emociones crónicamente dolorosas nos generan daño a la larga en el cuerpo físico. Entonces ese es uno de los infiernos en los que todos vivimos. Y es importante decir que la mayor cantidad de preguntas que hicieron cuando les pedí que me dijeran de qué quería que hablara, tenían que ver con estas tres cosas. Es aquí donde está la mayoría de las preguntas. Eso me hace pensar, wow, es aquí donde estamos la mayoría, ¿verdad? Atrapados o en el sufrimiento de nuestro cuerpo, o en distintas formas de autoagresión y autosabotaje, o en el miedo, que tiene que ver con la ansiedad permanente, estar en un estado de alerta que no puedo soltar. Son tres experiencias de sufrimiento absolutamente universales. Algunas personas preguntaron por las soluciones. Entonces, una categoría que puse aquí fue cómo aprender de las experiencias y de las emociones difíciles. Porque muchas veces tenemos experiencias difíciles y no sabemos muy bien cómo sacar un buen aprendizaje de eso. ¿Verdad? Es una frase tan cliché, ¿no? Todas las cosas difíciles de la vida están para enseñarte algo. Sí, pero ¿cómo diablos se hace para aprender la lección? Porque la mayoría de las veces nos quedamos atorados en la experiencia y no vemos nada que sea valioso ni valorable. Más bien estamos ahí simplemente sufriendo, dañando nuestro cuerpo con el sufrimiento y no vemos cuál es el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que esas experiencias difíciles se conviertan en un aprendizaje? ¿Cómo sanar las emociones? ¿Cómo poder darme cuenta que esas experiencias difíciles podrían ser un regalo? Alguien preguntó cómo crear nuevos hábitos y romper patrones negativos. Varias personas preguntaron eso, ¿verdad? En relación a los hábitos, ¿cómo dejar de hacer esas cosas que sabemos que no nos hacen bien, que hemos tratado de dejar de hacer, pero volvemos una y otra vez? Eso es una adicción. Entonces, ¿cómo sanar las adicciones? ¿Cómo romper esos patrones mentales que nos dejan en un bucle, que no nos ayuda y que nos tiene todo el tiempo en el mismo sitio? Eso se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Y algunas personas preguntaron acerca de cómo conectar con nuestro potencial espiritual también. Alguien dijo cómo conectar con la mente compasiva, cómo desarrollar un amor sano en la pareja. Y alguien hizo una pregunta que quizás conceptualmente es difícil, que es hablar del impulso unitario y la neurosis, que básicamente significa cómo dejar de funcionar desde el ego y poder fluir desde la espontaneidad. Y una persona preguntó sobre crianza. Yo diría que si pudiésemos atravesar todas estas cosas y ordenarlas dentro nuestro, nuestra capacidad de tener una crianza respetuosa y nutrir mejor a nuestros hijos se va a hacer más poderosa. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? No sé todavía por dónde empezar. Creo que podríamos empezar por el sufrimiento, por cómo estamos atrapados en este sufrimiento. Esto es algo que siempre explico, que siempre repito, pero que realmente es imposible entender hasta que hacemos el viaje, ¿sí? Son todas preguntas muy importantes y lo primero que tengo que decir es que realmente para que esas preguntas se conviertan en una respuesta para ti, lo que hay que hacer es hacer un viaje hacia tu propia experiencia. No son preguntas que se pueden responder intelectualmente. Entonces lo que voy a hacer hoy día es responderlas intelectualmente, pero hay que saber que si de verdad quieres una respuesta, hay que hacer el viaje. Hay que entrar en tu interior, hay que hacer un recorrido que no es un proceso de entender cosas. Creo que
a veces entendemos o pensamos que el cambio o la sanación va a ocurrir si comprendemos algo. Y no es que comprender no ayude, pero hay niveles de profundidad en la comprensión. El nivel más superficial de la comprensión es la comprensión intelectual. Y la comprensión intelectual no cambia nada en nuestras vidas. Nada en absoluto. Hay una comprensión que es más profunda, que es la comprensión que surge de la experiencia. ¿Sí? Supongamos que tengo una herida de infancia, tengo miedo al abandono, y cuando me siento en riesgo de una separación, tengo ataques de pánico. Puede pasar, a mucha gente le pasa. Entonces no importa cuánto te digan que en realidad eres una persona maravillosa, que no te vas a quedar solo, que en el mundo hay amor para ti, eso no va a hacer que se te pase el pánico. Entender esas cosas no te va a quitar nunca el pánico. La única cosa que puede hacer que el pánico desaparezca es que entres en la vivencia de tu pánico, que la explores, y a lo mejor entonces vas a sentir que te estás muriendo. Pero si te permites entrar ahí profundo y atravesar la experiencia, ahí vas a descubrir que no te mueres. Para eso, por supuesto, se requiere estar dispuesto a hacer el viaje justamente a los lugares que más nos asustan y más nos aterran. Y ese es un viaje que tiene que ser experiencial. ¿Por qué? Porque todo el enredo comienza, bueno, algunos dicen que comienza en las vidas pasadas, otros dicen que comienza en el útero y otros dicen que comienza en la infancia. Yo digo que comienza en todos esos sitios y posiblemente en otros más. A veces cuando queremos entender algo sobre el origen de lo que nos pasa, tratamos de buscar una explicación y no hay una explicación. Hay múltiples factores. Y son tantos que no vale la pena tratar de comprenderlos todos. Y además no es necesario. Lo que se necesita es atravesar vivencias que te permiten atravesar esas experiencias que siempre evitas porque te parecen aterradoras. Cuando podemos atravesar todos esos umbrales de sensaciones y emociones que parecen aniquilarnos, entonces ahí ocurre el cambio y no importa si entendemos realmente el origen de lo que nos pasa. Esa comprensión es secundaria. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Occidente, que lo queremos entender todo. Ese enfoque funciona para muchas cosas. Digamos, si yo quiero construir un edificio, es súper importante comprender cómo funcionan los materiales, cómo se comporta, qué sé yo, el cemento, el metal, cuáles son las cantidades de peso que pueden tolerar, qué pasa si las pongo en un ángulo. Sí, hay que comprender todas esas cosas. Pero cuando se trata de la transformación de nuestra alma, lo que realmente nos transforma no es tanto la comprensión, sino la experiencia. Y bueno, todo comienza cuando fuimos niños y ahora voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas de las que hicieron y luego conversaremos un rato. Los seres humanos somos seres diseñados para sentirlo todo. Somos tremendamente sensibles. Podemos sentir el efecto que tienen los pies de una mosca sobre una flor que está en una montaña sobre una ciudad de China, ¿sí? Es así de potente nuestra sensibilidad. Y por eso mismo ocurre que hay situaciones cuando somos niños en donde nos hemos sentido profundamente desamparados porque hemos sentido cosas en niveles de intensidad tremenda, cosas aterradoras, y no hemos podido hacer nada al respecto.
Por ejemplo, si soy un bebé y me dejan llorando en mi cuna, como soy bebé y no tengo la capacidad de darme cuenta que quizás más rato va a venir alguien a atenderme, porque ni siquiera soy capaz de pensar que existe el tiempo, entonces me dejan en la cuna y empiezo a sentir la soledad, eso se experimenta como si fuera el infierno mismo. Y yo no me puedo defender, no puedo hacer nada, no me puedo parar de mi cuna e ir a buscar a mi mamá. Esas son experiencias muy traumáticas, experiencias en donde se activan emociones que son abrumadoras frente a las cuales no puedo hacer nada. Es como estar frente a un león y el león es más fuerte y tú sabes que vas a morir y no puedes hacer nada. Si nos enfrentáramos a un león y estuviésemos bien armados y supiéramos que nos podemos defender, no nos vamos a sentir sobrepasados por nuestras propias emociones. Y esta es la cosa compleja que nos pasa a los seres humanos en esas situaciones que nos sobrepasan. Que en lugar de decir, el problema es que mi mamá no viene, el problema es que me están rechazando y esas personas no tienen la sensibilidad para amarme o aceptarme, decimos, el problema es lo que estoy sintiendo. Como cuando somos niños no podemos controlar las situaciones externas, no podemos manejar los factores que necesitamos manejar. Lo único que sí podemos hacer es cortar nuestras propias sensaciones, desconectarnos de lo que nos está pasando como una forma de protegernos. En el momento en que nos empezamos a desconectar, eso es a lo que le llamamos trauma. Si no nos desconectáramos no habría trauma, pero como yo no puedo hacer que mi mamá venga, y esta sensación abrumadora que estoy teniendo adentro es más amenazante que nada, porque si yo sigo llorando en la cuna y lloro, voy a empezar a desvitalizarme, me voy a deshidratar llorando, entonces tengo que protegerme de alguna manera. Entonces llega un punto en que la sensación, la emoción, la activación, el estrés, es lo más amenazante. Y de eso sí que me puedo defender, me puedo disociar de mis propias sensaciones. Entonces cuando nos empezamos a disociar de nuestras propias sensaciones, nos empezamos a dividir por dentro. Es como si se nos fuese quebrando el alma. Nos empezamos a separar de distintas partes de nosotros mismos. Nos separamos de nuestra sexualidad, nos separamos de nuestra capacidad de ser agresivos y asertivos, nos separamos de nuestra capacidad de pedir, nos separamos de nuestra capacidad de sentir nuestras propias necesidades, nos separamos de nuestra vulnerabilidad, de nuestra tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de cuáles fueron las experiencias que fueron difíciles cuando fuimos niños. Y todo eso de lo que nos fuimos separando es lo que se convierte en la sombra. Entonces esas partes nuestras que quedan encerradas en un sótano empiezan como a deformarse. Dentro nuestro, esos impulsos empiezan a tomar formas cada vez más aterradoras. Porque imagínate que tienes un niño furioso que quiere hacer una pataleta muy legítima, está enojado porque, no sé, se frustró, le quitaron su juguete, lo obligaron a dejar de jugar y ir a comer, entonces hizo una pataleta, pero por algún motivo aprendió que no tenía que hacer eso, que era muy malo hacer eso. Entonces este niño se disoció de su capacidad de expresar su frustración y la puso en un sótano. Entonces, si tú pones esa capacidad de expresar tus emociones con toda la intensidad que tienen adentro de un sótano, esas emociones van a empezar a deformarse. Es como si una parte de ti la pones en el sótano y se empieza a convertir... Era un niño que quería expresar su frustración, después de varios años empieza a tomar el aspecto de un monstruo que a lo mejor tiene una furia asesina y quiere matar a todo el mundo, ¿ya? O la pena, la tristeza legítima y natural y normal de, qué sé yo, una pérdida, la encierras en el sótano y después de muchos años se convierte en una especie
hoyo negro que podría succionar a todo el universo. Y cuando estas cosas empiezan a pasar a la sombra, no las reconocemos como nuestras. No las podemos reconocer como nuestras porque nos genera mucha angustia verlas. Y eso es una de las principales causas de que tengamos miedo en la vida. Realmente a lo que más le tenemos miedo, y aquí estoy respondiendo, muchas personas preguntaron, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué vivimos con tanta ansiedad? Una de las principales causas de que vivamos con ansiedad no es tanto lo que puede pasar allá afuera, sino que es el miedo que nos generan nuestros propios impulsos que están escondidos y guardados en la sombra. Y como están además escondidos en la sombra y empiezan a tomar estas formas deformes, más miedo nos dan. Entonces, todas las situaciones de la vida en donde estas emociones podrían gatillarse son fuente de ansiedad permanente. Y por supuesto que casi cualquier cosa podría gatillar a esas emociones. Entonces esa es una de las razones por las cuales vivimos crónicamente asustados, porque creemos que si pasaran algunos eventos, esas emociones se gatillarían y volveríamos a estar en ese impas que nos destruiría para siempre. Ahora, la sombra no solo está guardada ahí adentro. Todo lo que yo no puedo reconocer como mío y que es mío, lo proyecto. Es decir, empiezo a creer que está ahí afuera. Entonces, por ejemplo, si lo que yo tengo es, qué sé yo, ganas de golpear y eso lo tuve que mandar a la sombra, lo que va a pasar es que yo voy a empezar a sentir que los otros me quieren golpear. Alguien preguntaba, por ejemplo, acerca de la violencia. Decía, ¿por qué tengo miedo a que me maltraten? Claro, porque si uno es niño y ha vivido mucha violencia, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo era niño y cada vez que pasaba algo que me frustraba, yo me enojaba y entonces la respuesta era que me golpeaban como castigo porque me enojé. Entonces pasan dos cosas. Toda esa energía agresiva la envío a la sombra, ¿sí? Cuando a uno lo golpean, eso da una cantidad de agresión interna. Cuando a uno lo golpean, dan ganas de devolver el golpe con toda la potencia del universo. Pero si cuando eres niño y te golpean, no puedes responder, no puedes devolver, no te puedes quejar, no puedes alegar porque te llegó un golpe o una agresión, entonces toda esa energía agresiva la tienes que enviar a la sombra. Y si la envías a la sombra, vas a estar todo el tiempo sintiendo que ahí afuera alguien te quiere golpear. Entonces siempre tienes miedo a que te maltraten. Respondiendo a una pregunta bien específica que me hizo alguien. Así es como funciona nuestra sombra. Cuando no está integrada, sentimos que nos persigue desde afuera. O por ejemplo, si a la sombra yo envío, por ejemplo, mi tristeza, mi vulnerabilidad, mi necesidad de ser sostenido, entonces lo que va a empezar a pasar es que voy a empezar a sentir que las personas ahí alrededor son todas demasiado frágiles. Entonces a lo mejor voy a vivir con constante angustia porque voy a sentir que todas las personas necesitan mi ayuda y que nadie puede soportar sus propias desilusiones y entonces a lo mejor me voy a convertir en una especie de salvador del mundo en donde estoy tratando de evitar que la gente esté triste, se angustie, se sienta mal. Porque en realidad cuando veo a alguien triste lo que se activa es mi propia tristeza, pero eso le tengo terror y no lo puedo reconocer como mío. Entonces lo trato de arreglar ahí afuera. Entonces cuando estamos en la experiencia de la sombra, nuestras relaciones se enredan impresionantemente. Todo se enreda en nuestras relaciones, porque en lugar de ver al otro, estamos viendo nuestra sombra en el otro. Y la única forma de salir del entrampe sería recuperar eso que perdí, eso de lo que me disocié. Por ejemplo, supongamos que yo proyecto en mi pareja que mi pareja es muy frágil, porque yo mi propia fragilidad la tuve que mandar a la sombra. Entonces, no importa cuánto yo salve y sostenga a la otra persona, nunca va a ser suficiente porque en realidad lo que me produce angustia no es la fragilidad del otro, es la mía.
y mi fragilidad no la estoy atendiendo. Estoy tratando de salvar al otro. Ahora, si yo me pongo en ese lugar de salvar al otro en una relación de pareja, pueden pasar dos cosas. Que la otra persona se empiece a sentir coartada, infantilizada por mí, limitada en su autonomía, y se enfurezca y se empiece a enojar y resentir conmigo, o bien que esa persona le cueste conectar con su poder personal y entonces empiece a pedir y pedir y pedir hasta el infinito más y más y más cosas. Y yo, como la tengo que salvar, podría caer en el juego de intentar darle y darle y darle y darle todo lo que me pide, o bien podría cansarme y empezar a enojarme porque empiezo a sentir que es un lastre. Pero el problema no es de la otra persona. El problema es que yo no estoy pudiendo integrar un aspecto de mi sombra y se lo achaco al otro. Y entonces yo empiezo a quejarme, no, es que eres demasiado dependiente, no, es que pides demasiado y no das nada. Y yo, mira, yo doy todo. Claro, no, el problema es mío en realidad. Pero ahí empezamos a creer que el problema es del otro. Y por supuesto que el otro también está atrapado en su sombra. Y entonces empieza a proyectar cosas en mí y trata de arreglarme a mí, cuando en realidad lo que necesitaría es integrar su sombra. Entonces lo que nos pasa es que es como si tuviéramos el alma dividida. Y cuando tenemos el alma dividida, lo que nos ocurre es que tenemos como vacíos en nuestra personalidad. Si yo envío a la sombra mi agresividad, entonces lo que me va a pasar en la vida es que voy a estar desvitalizado, me va a faltar fuerza, posiblemente voy a estar todo el tiempo muy ansioso porque por un lado voy a estar proyectando mi agresión afuera, entonces voy a sentir que el mundo es muy hostil, y al mismo tiempo voy a sentir que me falta fuerza y poder. Entonces no me voy a sentir capaz de enfrentar los desafíos que tengo que enfrentar, me va a faltar la vitalidad. Entonces voy a sentir que es muy difícil vivir, porque no estoy en contacto con mi poder. No puedo enraizarme, no puedo concretar, me falta tierra. Y entonces quizás vivo con mucha angustia todo el tiempo, con el pecho muy apretado, porque no estoy en contacto con el poder. O si envío a la sombra, qué sé yo, mi sensibilidad, mi vulnerabilidad, mi capacidad de entristecerme, mi ternura. Entonces seguramente me va a conectar mucho conectar con los otros, conectar con los aspectos vulnerables de los otros. Entonces me va a fallar mucho la empatía, no voy a poder ser empático con los demás. Y tampoco voy a poder atender mis necesidades. Entonces a lo mejor voy a estar todo el tiempo compensando ese vacío emocional que tengo y quizás voy a estar sintiendo que los otros no me aman lo suficiente o voy a estar sintiendo que no quiero amor, que no quiero vínculo, que no quiero ternura, que quiero más diversión, más placer, más estimulación. Entonces sobrecompenso haciendo otras cosas. Entonces cada vez que enviamos algo a la sombra, tenemos vacíos. ¿Ya? Por ejemplo, alguien preguntaba, tuve un divorcio y todavía estoy muy obsesionada con mi marido. No puedo soltar esa relación. Entonces, claro, cuando nos quedamos muy enganchados en la relación con alguien, muchas veces es porque esa persona suplía ciertos vacíos que teníamos, ciertas áreas de nuestra vida y de nuestra personalidad que no podíamos acceder, posiblemente la otra persona de alguna manera las llenaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no estoy en contacto con mi poder personal, me va a costar quizás ganar dinero y quizás mi pareja era la que ganaba el dinero. Si no estoy en contacto con mi poder personal, quizás tiendo a deprimirme y quizás mi pareja me levantaba el ánimo. Si mando mi agresión a la sombra, quizás soy muy autoagresivo y me cuesta amarme. Y quizás mi pareja me decía te amo todos los días. Entonces es como que la otra persona estaba llenando esos vacíos. Entonces muchas veces es muy difícil dejar una relación porque,
porque esas cosas que están en nuestra sombra no se han convertido en una capacidad porque las tenemos disociadas. Y bueno, no podemos vivir sin esas cosas y creemos que la otra persona las tiene, ¿sí? Entonces no tenemos a la otra persona y sentimos que nuestra vida se hace imposible. Eduardo pregunta, ¿qué pasa si envío a la sombra mi sexualidad? Bueno, la sexualidad nos conecta, tiene que ver con muchas cosas, pero una de ellas es la energía creativa, tiene que ver con la capacidad de juego, tiene que ver con la vocación también, tiene que ver con muchas cosas. Entonces muchas veces cuando enviamos la sexualidad a la sombra es como si estuviéramos muy rígidos en la vida, como que nos faltara el placer, el sentido de la aventura, del disfrute. Y bueno, se podrían producir muchos enredos también. Pues si yo proyecto mi sexualidad, a lo mejor siento que los demás son demasiado sexuales, que la sexualidad de los otros me podría dañar. Obviamente, si mando mi sexualidad a la sombra, voy a tener mucho miedo de relacionarme desde mi sexualidad con otros. Entonces a lo mejor va a estar muy inhibida mi energía sexual. O también, a veces pasa que la sombra irrumpe a veces, ¿sí? De tanto estar atrapada, la sombra irrumpe de maneras disfuncionales. Entonces podría, qué sé yo, tener impulsos sexuales muy locos, muy extraños, eh, o vivir mi sexualidad de formas destructivas, ¿sí? Siempre que un impulso no está bien integrado, o está muy reprimido y muy proyectado, o bien lo vivimos de formas muy destructivas, sea la sexualidad, sea la agresión, sea la tristeza, sea lo que sea. Eso. Entonces creo que con lo que he hablado podríamos comenzar a conversar. Así que si tienen más preguntas, los invito a preguntar y vamos viendo. Aquí alguien pregunta, ¿qué opinas de que hay personas que nacen psicópatas o predispuestas a ser malas, sin que hayan tenido ninguna herida de infancia que los haya llevado a eso? Tengo serias dudas al respecto de que eso sea posible, que alguien no tenga ninguna herida de infancia y que sea psicópata. Lo que pasa es que hay muchas cosas que están muy normalizadas en nuestra cultura y que son tremendos maltratos. Y obviamente si alguien es psicópata, lo más probable es que todas sus heridas de infancia no tenga ninguna conciencia de ellas y que posiblemente sus padres también lo sean. Entonces, ¿cómo hacemos la investigación para encontrar las heridas? Es difícil encontrarle las heridas a alguien que se ha disociado tanto. Entonces no creo que alguien nazca psicópata. Tengo serias dudas al respecto. Ahora, bueno, no sé por qué lo dicen. Si lo dicen quizás sea por algo. Pero me costaría mucho creer que eso sea como algo natural. Eh, por supuesto que puede haber una predisposición, pero no a ser psicópata, sino a disociarse, a no poder tolerar ciertos niveles de dolor. En la psicopatía hay crueldad. Entonces, para que alguien sea cruel, tienen que haber historias muy, pero muy disfuncionales en la infancia. Cosas así realmente locas que se salen de todos los límites de lo que habitualmente conocemos como infancias difíciles. O sea, imagínate una infancia difícil, pero multiplícala como por 25. Si no, no creo que pueda ocurrir algo así. Eso, aquí estoy atento a sus preguntas. Si alguien quiere preguntar algo,
Si no, puedo seguir hablando. Melissa pregunta, ¿nuestra alma es quien escoge nuestros problemas para poder evolucionar? Me encanta la pregunta. Hace un tiempo leía en un libro una explicación que me fascinó. La encontré muy, muy lúcida. Nosotros, no, bueno, si pensamos que el origen de nuestros asuntos se remonta a otras vidas y pensamos en que terminamos una vida y luego algo de eso reencarna y vuelve a entrar en otro cuerpo, entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurriría es que algo hemos vivido en una vida, algo está configurado en nuestra alma, ¿verdad? Hay muchas situaciones inconclusas, muchas energías en nuestro inconsciente, hay heridas, hay un montón de cosas. Y entonces, lo que decía en este libro, que lo encontré muy interesante, es que tenemos una configuración energética. Y en el universo, todo funciona por sintonía energética. Las mismas energías se atraen. Entonces, si por ejemplo, qué sé yo, tengo todavía en mi alma un nudo de autoagresión tremenda, entonces lo más probable es que mi alma energéticamente va a ser atraída por una madre que también tenga esa configuración energética, haya algo en ella relacionado con eso. Entonces a lo mejor es violenta o a lo mejor también como yo es autoagresiva o algo así. Entonces no creo que nuestra alma escoja como así, como si se sentara junto a un panel de expertos a decir, bueno, vamos a elegir cuáles son las cosas que tengo que vivir en la vida, sino más bien que es un proceso como de sintonía energética. Y me hace mucho sentido porque pasa que cuando hacemos un trabajo terapéutico profundo, el tipo de situaciones que vivimos en nuestra vida cambia completamente. Cuando realmente logramos cambios profundos en nuestra estructura psíquica, hay muchas cosas que antes no sucedían y nos dejan de suceder. Empiezan a llegar personas distintas a nuestra vida. Es como si entráramos literalmente como en un nuevo universo cuando ocurren cambios profundos. Entonces, yo pienso en la evolución de nuestra alma como un ir atravesando como una alquimia. Es como si nuestra alma, al estar dividida, estuviese llena de dolores y cosas. Y todos esos dolores van a atraer situaciones. Desde la mamá en la cual encarno, hasta las personas que me cruzo en la calle, hasta el trabajo que tengo, todo. Y entonces cuando cambia nuestra configuración, porque ocurre este proceso como de aprendizaje, entonces entramos en un universo diferente y las cosas que nos pasan en la vida son distintas. Y entonces si nuestra configuración cambia y nos morimos y nos toca reencarnar de nuevo, vamos a reencarnar en una situación distinta porque pudimos hacer un proceso alquímico en la vida. Ahora, alguien preguntaba ahí, bueno, ¿y entonces cómo aprendemos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo se desarrolla el alma? ¿Cómo hacemos para que las situaciones difíciles en la vida resulten transformadoras y resulten en un aprendizaje y no quedarnos atrapados ahí? Hay un autor que se llama Hamid Almaz, que desarrolló una cosa que se llama el Diamond Approach, y me encanta cómo él lo explica. Él dice, lo que tenemos que hacer es digerir nuestras experiencias. ¿Por qué? Porque cuando fuimos niños, y no solo cuando fuimos niños, quizás cuando vivimos otras vidas o cuando estuvimos en el útero o quién sabe, muchas situaciones, hubo miles de situaciones que no pudimos procesar completamente, ¿no? Eso es un trauma, es una experiencia que no he podido procesar. Entonces estamos llenos de experiencias, emociones, contenidos, imágenes y recuerdos
que no están integrados en nuestra psique, ¿sí? Es igual que el alimento. Cuando uno come algo, si tú, por ejemplo, qué sé yo, te comes una fruta, esa fruta, así tal cual como está, a tu cuerpo no le sirve. Para que esa fruta te sirva y te nutra, tu cuerpo tiene que romper y separar todas esas moléculas para extraer las que le sirven y botar las que no les sirven. Entonces, con nuestras experiencias de infancia y todo eso es lo mismo. Se necesita hacer un proceso de digestión psíquica para que todas esas energías las podamos metabolizar. Y creo que la mejor metáfora es esta, es una digestión. Entonces, ¿cómo se hace esa digestión? En una sesión de terapia, que es el trabajo que yo hago, invito a la persona a digerir todas esas energías. Entonces, supongamos que la persona llegue y me dice, mira, qué sé yo, estoy con mucha angustia, no puedo dormir en las noches y no sé por qué, ¿no? Bueno, sí, bueno, a veces antes de dormirme me pasa que me imagino que va a venir un monstruo y me va a comer. Entonces, lo que no ayuda en ese contexto es decirle a la persona, bueno, pero date cuenta que los monstruos no existen. Da lo mismo, porque lo que está pasándole a la persona es una experiencia muy compleja en donde hay emociones, recuerdos, imágenes, mecanismos de defensa que están todos ahí teniendo a esta alma atorada. Entonces lo que hacemos en una sesión de terapia es decirle, ok, entonces cierra tus ojos, imagínate que te estás quedando dormido, que es la hora de dormir, y cuéntame qué sensación aparece en tu cuerpo. Y la persona dice, se me está empezando a acelerar el corazón. Muy bien, deja que tu corazón se acelere y veamos qué más te trae esta experiencia. Entonces el corazón se acelera y la persona dice, oh, me estoy angustiando mucho, estoy empezando a sudar, siento que me voy a morir. Muy bien. ¿Y qué más está pasando? No, y siento que me voy a morir porque es como que viniera como algo fuerte que me está aplastando y me quiere como triturar. ¿Cómo es eso que te quiere triturar? Bueno, me estoy imaginando un monstruo gigante que me está atrapando con sus manos, ¿no? ¿Y qué estás sintiendo en tu cuerpo? Todo mi cuerpo se está apretando. Dale, apriétate, apriétate, apriétate. Deja que tu cuerpo se apriete. Entonces la persona se empieza a apretar, 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 apretar. ¿Qué está pasando ahora que estás permitiendo que tu cuerpo se apriete? Estoy sintiendo mucha energía, mi corazón está latiendo muy fuerte, tengo ganas de correr. Como si quisiera gritar, como si quisiera golpear. A ver, golpea. La persona empieza a golpear. Y entonces todo ese miedo se empieza a convertir en una sensación de poder. ¿Qué estás sintiendo ahora? Estoy sintiendo que soy más fuerte que el monstruo. ¿Y qué está pasando con el monstruo? Lo quiero morder. A ver, agarra tu almohada y muérdelo. Y la persona muerde al monstruo, ¿sí? Y entonces, poco a poco, la persona empieza a sentir todas estas emociones, todo este viaje psíquico. Y de pronto, se siente entera. Se siente llena de poder personal, llena de fuerza. Y, ya no tiene miedo para dormir en la noche. Esto es un ejemplo de miles de ejemplos posibles. Así es como se metabolizan y se digieren los contenidos psíquicos a través de la experiencia, que es lo que les estaba explicando al principio de este libro. Bien, vamos a ver. Entonces, a medida que vamos metabolizando todos estos contenidos, nuestra alma se va integrando y entonces va cambiando nuestra configuración energética y lo que atraemos a nuestra vida son cosas distintas. Entonces seguramente en nuestra próxima vida vamos a reencarnar en una familia diferente en la medida que nuestra alma pueda ir reestructurándose, integrándose, estar cada vez más unificada. Norma pregunta ¿por qué algunas personas toman a otras como su chivo expiatorio? Ya, mira, no sé por qué haces la pregunta, pero le voy a dar una vuelta a la pregunta. Quizás me equivoco, entonces es solo un ejercicio que es bueno hacer. Cuando nos molesta mucho lo que las otras personas hacen, muchas veces es porque en esas personas hay aspectos de nuestra sombra que estamos proyectando. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a ti te molesta mucho la gente que toma a otras como un chivo expiatorio, a lo mejor
a ti te pase que te cuesta, qué sé yo, ver la responsabilidad de los otros cuando los otros son responsables y quizás no te gusta culpar a la gente. O a lo mejor quieres ser siempre demasiado justa y eso te impide muchas veces vivir más a tus anchas y te exiges demasiada perfección, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Entonces nosotros tomamos a otros como chivo expiatorio, normalmente cuando los otros se parecen a aspectos de nuestra sombra que nosotros rechazamos. Claudia dice, a mí me queda muy claro eso de vivir la experiencia desde el cuerpo, permitiendo que el ser se exprese sin buscar desde la mente una explicación. Me hace mucho sentido para trabajar mis miedos. Buenísimo, Claudia. Eduardo dice, antes hablaste del autosaboteador. ¿Cómo llega una persona a autosabotearse? Bueno, el autosabotaje es pura autoagresión, ¿sí? Bueno, todos nos autosaboteamos de partida. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que no se autosabotee. Y todos nos autosaboteamos porque todos tenemos mecanismos de autoagresión. Y el origen de la autoagresión, uno de los orígenes más universales y el más común, es que cuando niños aprendimos que teníamos que enviar a la sombra algunos aspectos nuestros, porque teníamos que ser de la manera correcta para ser amados, para ser queridos, para no ser rechazados, etc. Entonces, si por ejemplo cuando niño yo aprendí que tenía que ser muy fuerte, ¿ya? Mandé a mi sombra todos esos aspectos de mi personalidad, quizás más blandos, más débiles, más vulnerables. Entonces, si yo voy por la vida como alguien fuerte, tratando de calzar con esa imagen, lo que va a pasar es que a lo mejor cuando estoy cansado, cuando necesito cuidar mi cuerpo, no registro esas necesidades, porque tengo que cumplir con esta imagen. Esta imagen que no corresponde con la totalidad de lo que soy. Y a eso le podemos llamar autosabotaje. Entonces, uno de los principales enemigos nuestros y que más nos hacen autosabotearnos es la imagen con la que creemos que tenemos que calzar. Es nuestra imagen idealizada. Todos tenemos una idea así como lo que nos gustaría que los otros pensaran de nosotros, lo que nos gustaría que los otros sintieran de nosotros, cómo nos gustaría que los otros nos vieran. Imagínate que un día todas las personas del mundo hablaran de ti. ¿Qué es lo que te gustaría que dijeran de ti? Ese es el yo ideal, ¿sí? Entonces, imagínate que un día todos hablaran de ti. ¿Qué querrías que dijeran? ¿Que eres alguien amoroso? ¿Que eres sexy? ¿Que eres bonito? ¿Que eres fuerte? ¿Que eres tan generoso? ¿Qué quisieras? ¿Qué es lo que más te gustaría que dijeran de ti? Bueno, ese es el yo idealizado. Y como intentamos todo el rato forzarnos a ser ese personaje, rechazando esos otros aspectos, nos terminamos autosaboteando porque esos aspectos que están siendo rechazados nunca les damos lo que necesitan y son parte nuestra, ¿no? Entonces, si yo digo que tengo que ser fuerte, cada vez que necesito descansar me autosaboteo porque no descanso. Entonces, tarde o temprano, termino con burnout, estoy agotado, ya no puedo dar un paso más y a lo mejor no puedo cumplir los objetivos que me propuse porque como no descansé nunca, porque supuestamente yo soy fuerte y lo puedo todo, entonces antes de llegar a la meta me termina, qué sé yo, dando una enfermedad, me da un infarto, me da una depresión porque yo lo podía todo, por ejemplo. Ese es un ejemplo de cómo funciona el autosabotaje. Entonces todos nos autosaboteamos porque todos tenemos una imagen idealizada de cómo tenemos que ser. Y si no cuestionamos esta imagen idealizada y si seguimos creyendo que esta imagen idealizada es lo mejor
que nos podría pasar en la vida convertirnos en esa persona, entonces nos vamos a seguir autosaboteando. Porque no somos esa persona, realmente. Eso es solo una parte nuestra. No es que el yo idealizado sea necesariamente una imagen falsa, ¿no? Es solo que es solo una parte nuestra. Tenemos más partes. No somos solo una cosita así, ¿no? Entonces estamos atrapados en estos yoes que creemos que son los correctos, ¿no? Tenemos miedo a decir que no porque hay que ser siempre bueno y complaciente. Tenemos miedo a nuestra sexualidad porque, qué sé yo, Dios nos va a castigar si somos muy sexuales. Tenemos miedo a mostrarnos vulnerables porque, no sé, a lo mejor tuvimos la experiencia de que cada vez que nos veían vulnerables, ¡puf!, nos atacaban, nos humillaban. Entonces eso es lo que nos lleva a autosabotearnos porque no estamos en contacto con la totalidad de lo que somos. Así más o menos funciona el autosabotaje. Y también el autosabotaje está muy vinculado al tirano interno, que es esa voz crítica que todos tenemos que está todo el tiempo aguándonos la fiesta, ¿sí? Entonces tú llegas y dices, esto es lo que me hace feliz en la vida, quiero bailar. No, bailas pésimo. Ah, qué vergüenza. No, eso es ridículo. Eh, tú lo haces mal. O si lo haces, si eres feliz vas a ser malo porque tu mamá sufrió toda su vida, entonces tú no puedes ser feliz. ¿Sí? Y te hace sentir culpa y vergüenza todo el tiempo el tirano interno. Y Eduardo pregunta, ¿la imagen idealizada se forma en la infancia? Sí, la parte esencial de la imagen idealizada se forma en la infancia y en la adultez se va sofisticando. Y si vamos haciendo un proceso de integración, la imagen idealizada se va flexibilizando y si nos vamos poniendo cada vez más neuróticos, se va volviendo más sofisticada y más rígida en su mal funcionamiento. Aquí alguien pregunta, a veces cosas pequeñas en mi mamá que me dan mucha rabia y sin pensar me golpeo en mis brazos o en mi cabeza para no estallar. Ya, muy bien. Em, Ahora que somos adultos, por supuesto que si tú descargaras toda esa furia sobre tu mamá, podría ser una mala idea, porque a lo mejor la situación real no amerita una reacción como esa, ¿no? Entonces, claro, lo que tú haces es como dirigir esa energía a ti para no estallar con ella. Pero de todas maneras, obviamente eso te deja a mitad del proceso. Entonces lo que hace falta ahí es que todo ese impulso agresivo hay que digerirlo más profundamente. Entonces, una de las mejores situaciones para digerir estos impulsos es la situación terapéutica. Entonces, ahí lo que yo te invitaría a hacer es a imaginarte a tu mamá, toda la rabia que te da, y te invitaría a expresárselo. Si tu cuerpo necesita golpear, te invitaría a golpear, te invitaría a darle permiso a tu cuerpo y a tu niña interna a hacer todo lo que quiere. Instagram dice que se va a detener el live. Voy a abrir uno nuevo, apenas se apague, ¿ya? Y sigo contestando tu pregunta. Antes Instagram no hacía eso, dejaba hacer lives de más de una hora. Ahora a la hora nos detuvo. Entonces voy a esperar que vuelvan las personas que estaban ahí conectadas y vamos a seguir. Voy a esperar que vuelva la Anita, que ella había hecho la pregunta. Ahí volviste, Ana. Sigo respondiendo. Entonces, claro, en la vida real
desatar un impulso así contra tu madre, obviamente te puede generar unos niveles de vergüenza, podrías terminar hiriéndola, ¿no? Pero cuando uno empieza a metabolizar estas energías, a hacer la digestión, estos impulsos que aparentemente son feos y malos, empiezan a tomar su forma original y a mostrarnos cosas muy esenciales. Entonces, por ejemplo, supongamos que te viene esta rabia con tu mamá y en ese momento te dan ganas de gritarle, así como si fueses una bomba atómica y destruirla en 1000 pedazos y después agarrarla y estrangularla para que se calle. Ya estoy inventando. Obviamente esa reacción es muy loca, ¿no? ¿Cómo voy a hacer algo así con mi mamá? ¿Ya? Pero en una situación terapéutica, lo que hacemos es invitarte a hacer justamente eso, a permitirte darle rienda suelta a todo eso, que son impulsos obviamente muy primitivos, muy infantiles, son cosas que cuando somos niños queremos hacer muchas veces. O sea, cuando los niños se enojan, quieren que todo el mundo se muera. Me acuerdo cuando mi hija era chica y se enojaba, me decía, ¡muérete! ¿Sí? Porque así es como viven los niños sus emociones. Entonces le damos el permiso total a tu niña de vivir esa experiencia. Por supuesto que tu super yo, tu tirano interno te va a decir, no, no hagas eso, porque si sientes eso es porque eres mala, eres pésima hija, no puedes sentir esas cosas hacia tu madre pobre que te ha cuidado y se ha sacrificado por ti, no puedes hacer eso. No, en terapia le decimos al tirano interno, mira, sabes que ahora no te necesitamos, ahora estamos haciendo un experimento, necesitamos metabolizar estas cosas, necesitamos hacer la digestión, entonces por favor, no salgas con tu culpa, ni con tu vergüenza, ni con esas cosas. Demos permiso. Y entonces permitimos eso. Empiezas a gritar, le dices a tu mamá, le escupes en terapia, lo que sea, ¿no? Y de pronto, en medio de toda esa pataleta y estallido, le empiezas a decir, es que lo que pasa es que nunca puedo hacer lo que quiero. ¿Por qué nunca me dejas? Porque siempre me estás controlando. No quiero que me controles. Quiero tomar mis propias decisiones y lo que tengo ganas de hacer ahora es irme y tomarme unas vacaciones. Y si no te gusta, no me importa. Y de pronto te das cuenta que en realidad no necesitas destruir a tu mamá, que lo que necesitas es tomarte vacaciones. Entonces en la vida real, lo único que realmente necesitas hacer es tomar tus vacaciones. Y si a tu mamá no le gusta que te tomes vacaciones, no pasa nada. Ahora puedes tolerar que se frustre, en vez de necesitar estrangularla o gritarle. Entonces lo que empieza a pasar cuando vamos integrando estos impulsos locos que tenemos dentro y hacemos ese proceso de digestión, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a identificar nuestras verdaderas necesidades y nuestros verdaderos deseos, ¿sí? Los seres humanos no queremos matar a nadie, ¿sí? Tampoco nos queremos morir. Cada vez que nos queremos morir o que queremos matar, o qué sé yo, si quisieras violar, o cualquier cosa así completamente loca, detrás de eso hay una necesidad legítima. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso de digestión para poder llegar a ese impulso esencial que está al servicio de la vida. Eso, espero que sea una respuesta útil. De genial, ya. Qué bueno, Ana. María Alejandra del Pino dice, ¿qué pasa si no es otro el que sabotea, otro que critica negativamente? Hoy no te entendí la pregunta, María Alejandra. Si la puedes escribir de nuevo, ahí te la respondo, porque quizás faltó una coma o un punto y ahí como que no logro entender qué estás preguntando. Y como se cortó el link, se me desaparecieron las preguntas que había en Instagram. Así que si alguien tiene una pregunta y no la respondí, la invito a ponerla de nuevo. Eduardo pregunta, ¿cuál es la receta para recuperar el impulso agresivo si uno lo tiene en la sombra? Difícil responder cuál es la receta. Y sería un poco largo responder la receta, porque eso ya es como entrar en el procedimiento técnico. Lo que sí puedo responder es que, como les decía,
saber estas cosas no va a transformar nuestra vida. Lo que sí va a transformar algo en nosotros es que hagamos el viaje. Entonces, ahí me estás preguntando, bueno, ¿cómo se hace? ¿Sí? Y la verdad es que la única forma de hacerlo es a través de un proceso como el que describo. Por eso es que este año tengo muchas ganas de hacer 2 cursos, así como para todos los que quieran entrar a hacer un trabajo más profundo, en donde podamos hacer un trabajo con la sombra. Y uno va a ser el curso de meditación, en donde va a haber un espacio para meditar. Vamos a estar teniendo cada 2 semanas una clase con enseñanzas relacionadas con la meditación. Vamos a tener al mismo tiempo sesiones de meditación abiertas, o sea, sesiones de meditación durante la semana para que nos podamos acompañar en la práctica. Y si alguien quiere tomar la versión más profunda, vamos a trabajar en grupos pequeños terapéuticos para entrar en estas cosas más difíciles que solo meditando no se pueden transformar. Porque la meditación nos sirve para abrirnos y estar en contacto con el espíritu, con la gran alma del universo, ¿sí? Pero cuando la sombra no está integrada, muchas veces no podemos vivir esa expansión porque toda nuestra energía está atorada en el conflicto con la sombra. Alguien preguntaba hoy día, decía, ¿cómo se puede trabajar la sombra en la meditación? La verdad es que no se puede trabajar muy bien la sombra en la meditación, porque la meditación no está hecha para trabajar la sombra. La meditación está hecha para que nos volvamos conscientes del ser esencial y transpersonal que está más allá del cuerpo, más allá del pensamiento, más allá de las sensaciones. Sin embargo, para poder percibir ese ser transpersonal, ese ser cósmico que somos, necesitamos energía. Imagínense al ser humano como si esto fuera como una escalera. Los distintos niveles de conciencia son como una escalera. Y la meditación nos invita a habitar los últimos peldaños de la escalera. Pero para poder subir la escalera necesito energía, porque si voy subiendo la escalera y la energía se me acaba en la mitad, no puedo seguir subiéndola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la sombra nuestra energía queda atrapada. Cuando no resolvemos la sombra, una parte de nuestra vitalidad está atrapada en ese conflicto. Entonces yo empiezo a subir la escalera y tarde o temprano no alcanzo a llegar más arriba porque la sombra está ejerciendo mucha fuerza hacia abajo. Hay vitalidad contenida. Para poder llegar a los últimos escalones, esta vitalidad necesita liberarse. Entonces así puedo llegar al final. Entonces por eso en el curso de meditación, para los que quieran hacer un trabajo más profundo, vamos paralelamente a hacer en grupos pequeños y terapéuticos este trabajo con la sombra, que es ir haciendo esta digestión y vamos a ir metabolizando estos contenidos de manera que nuestra práctica meditativa pueda potenciarse al hacer el trabajo con la sombra y podamos entrar realmente en estos registros de la felicidad sin causa, del amor incondicional, que puedas experimentar lo que ocurre cuando todo tu campo energético se enciende de luz y se abren tus alas espirituales. Entonces, ¿cuál es la receta? La verdad es que la receta es el trabajo psicoterapéutico. Así es como se trabaja la sombra. No conozco otra forma de trabajar con la sombra. Y ese es el gran aporte de Occidente al trabajo espiritual. Las tradiciones espirituales, en general, no tienen muchas herramientas para trabajar con la sombra. Y la psicología, que es una disciplina que aparece por ahí por el año 1900, un poquitito antes, es muy reciente, es la única cosa que nos permite hacer un trabajo profundo con la sombra. Entonces es un gran aporte lo que ha hecho la psicología occidental a todo este mapa. Ahora, por supuesto que por mucho que hagas psicoterapia, no vas a entrar en contacto con el ser transpersonal porque la psicoterapia no sirve para eso. Para eso sirven las prácticas espirituales. Entonces, si queremos tener una práctica completa que nos lleve profundo y lejos, necesitamos combinar
el trabajo con la sombra y el trabajo con el espíritu. Y hay dos aspectos más que son muy importantes de trabajar, además del espíritu y la sombra, para que se produzca una expansión realmente profunda, que son el cuerpo y la mente. Son 4 aspectos del ser que cuando los trabajamos de la manera adecuada se potencian entre ellos y se produce una sinergia que nos ayuda a avanzar muy rápido y a destrabar todas estas cosas. El trabajo con el cuerpo básicamente es cuidar tu cuerpo, desarrollar masa muscular, alimentarte bien, dormir bien, etcétera, etcétera. Cuidado del cuerpo físico. Si tu cuerpo físico no está sano, es muy difícil que avances en una psicoterapia y también es muy difícil que avances en la meditación. Esas cosas no van a pasar porque si tu cuerpo físico no está bien, no tienes la vitalidad para poder dar esos pasos. Entonces es muy importante el trabajo con el cuerpo. No es que no se pueda avanzar, pero va a ser mucho más difícil. Y el trabajo con la mente consiste en ir desarrollando cada vez perspectivas más amplias de la realidad. Cuando somos niños, tenemos una perspectiva muy egocéntrica de la realidad. A cierta edad, si yo tengo una pelota y un lado de la pelota es de color morado y el otro naranja, si a un niño yo le muestro la pelota y luego doy vuelta a la pelota y dejo el lado morado hacia el niño y le pregunto ¿de qué color veo yo la pelota? El niño te va a decir morada. Va a creer que tú ves la pelota del mismo color que él. Ahora cuando el niño crece un poco más, te dice la estás viendo naranja porque se da cuenta que tú tienes otra perspectiva diferente a la de él. Entonces el trabajo con la mente es aprender a abrirnos a más perspectivas más inclusivas, más universales, a salir de nuestra perspectiva egocéntrica, a salir de la lealtad a nuestra familia y empezar a tener una perspectiva cada vez más universal, más centrada en la humanidad e incluso más allá de la humanidad, una perspectiva que incluya a los otros seres del universo, al planeta, a los ecosistemas. Y no solo eso, sino una perspectiva que te permita comprender que hay distintos niveles de conciencia y que cuando miramos las realidades desde distintos niveles de conciencia tenemos perspectivas diferentes. Entonces hay personas que están en unos estados de conciencia y personas que están en otras. Y está bien. Todos merecen respeto. Todos son dignos de ser como son y están en su proceso evolutivo. Entonces, a medida que desarrollamos la capacidad de ampliar nuestras perspectivas, estamos trabajando lo que necesita la mente para desarrollarse. Entonces esos son los 4 módulos básicos. Quiero empezar a trabajar con este modelo. Entonces en todos los cursos quiero empezar a ofrecer cada vez más posibilidades de que hagamos una práctica más integrada que nos permita hacer procesos más profundos. Entonces eso va a pasar en el curso de meditación y también tengo ganas de abrir un curso de eneagrama en donde va a haber meditación y también trabajo terapéutico en grupos pequeños. Y en el curso de eneagrama nos vamos a meter mucho más profundo y con mucha más lupa a mirar la sombra. Porque el eneagrama es una herramienta que nos permite analizar todos los enredos de nuestra personalidad en unos niveles como súper profundos. Voy a leer la última pregunta y luego ya vamos terminando con la charla de hoy día. Micaela dice, me tomé enero y febrero para metabolizar mis emociones. Un estancamiento y agotamiento tremendo en lo profesional. La meditación ayudó muchísimo a sentir y a ir al ritmo de mi cuerpo. Bien, gracias Micaela. Sí, la meditación es lo mejor. La meditación genera un contexto, es como cuando uno practica meditación de forma habitual, lo que empieza a pasar es que es como si uno estuviese arando la tierra para que esté fértil, para que crezcan cosas buenas. Entonces, cuando uno practica meditación de forma regular, todo tu potencial para crecer se acrecienta. Es como que te empiezas a conectar con las posibilidades que tienes. Empiezas a abrirte a nuevas experiencias, empiezas a dejar de tener miedo a pasar por ciertas experiencias. Entonces, la meditación diaria
y constante es como un abono para el alma, una cosa así. Por eso yo lo que más tengo ganas de hacer es compartir una práctica de meditación. Cada vez más tengo muchas ganas de compartir eso, de enseñarlo, porque es una herramienta potentísima. La gente cree que la meditación es para relajarse, pero la meditación sirve para despertar todo tu potencial, para empezar a nutrir todo el sistema energético con un néctar que normalmente no le entregamos, y entonces empiezas a florecer. Y si eso lo combinamos con el trabajo con la sombra, con la mente y el cuerpo, ¡wow! Tenemos una gran práctica tremendamente transformadora. Ana pregunta, ¿esto es lo que vamos a hacer el fin de semana? ¿Trabajar con la sombra? En parte. El trabajo con la sombra es un poco más intrincado que lo que se puede hacer este fin de semana en el curso que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer este fin de semana es aprender a interrumpir el mecanismo automático de la mente de reproducir una y otra vez los hábitos. En la neurociencia están hablando mucho de la DMN, que es la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es algo así como el piloto automático en tu cerebro. Ya tú te despiertas y es igual que encender el computador. Tú enciendes el computador, se pone en marcha el sistema operativo y entonces el computador puede realizar una cantidad de funciones. ¿Ya? Entonces hay algunos sistemas operativos que tienen más funciones, otros menos. A veces hay algunos sistemas operativos que están dañados, entonces el computador funciona mal todo el tiempo. Entonces todos en nuestra red neuronal por defecto tenemos fallas en el sistema, ¿ya? Y la red neuronal por defecto está más activada cuando nuestra atención no está enfocada. Entonces mientras menos foco tiene la atención, más funciona por defecto. Entonces todo lo que se ha programado mal en la red neuronal por defecto es lo que podríamos llamar es el karma. Es eso que se repite y se repite y se repite en nuestra vida. Entonces lo que les voy a enseñar en este mini curso, que va a ser el sábado en la mañana y que termina el próximo sábado, les voy a enseñar una técnica y una forma de meditar. Si quieren le llamamos meditación, si quieren le podemos llamar... Es una técnica para desactivar la red neuronal por defecto. Y sí, también nos va a ayudar a metabolizar ciertas energías. Sí, hay algo de trabajo con la sombra ahí, ¿sí? Lo que pasa es que el trabajo con la sombra, para que sea más profundo y más efectivo, requiere ya como un acompañamiento terapéutico. Pero acá se pueden lograr muchas cosas igual, ¿ya? Entonces lo que vamos a aprender es cómo dejar... Es como apagar el sistema automático. Es como salir del piloto automático y poner piloto manual. Y cuando ponemos piloto manual, podemos reprogramar la red neuronal. Se pueden producir nuevos aprendizajes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden reprogramar de esta manera. Hay algunas no, porque hay algunos mecanismos que tenemos dentro que son tan enredados y tan intrincados que no los podemos desarmar sin un acompañamiento terapéutico. Pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer con esta técnica que es muy sencilla y muy efectiva. Entonces, lo que vamos a hacer en este mini curso es practicar durante una semana la técnica que les voy a enseñar. El sábado les voy a explicar cómo funciona, cuáles son los 4 factores claves que tenemos que lograr establecer o desarrollar al hacer la práctica para que esto funcione. Y lo vamos a practicar durante una semana para que lo aprendamos a hacer. Y es maravilloso cuando uno aprende a hacer esto porque hay una cantidad de entrampes que tenemos en la vida. Tratamos de resolver las cosas desde un estado de conciencia completamente caótico. Entonces cuando uno rompe este patrón automático, entras en otro estado. ¡Pum! Se produce una estabilidad. Y desde ahí se pueden resolver un montón de cosas. Entonces es mucho más fácil detener la red neuronal por defecto, generar otro estado de conciencia más organizado, más ordenado, y desde ahí encontrarle soluciones a la vida. ¿Qué es lo que nos suele pasar? Que cuando estamos en nuestro funcionamiento automático,
se reproducen las mismas emociones del pasado, la misma ansiedad, la misma angustia, la misma rabia. Y entonces desde ahí tratamos de encontrar una solución y lo único que conseguimos es ir haciendo que ese condicionamiento se vuelva cada vez más y más marcado dentro nuestro. Entonces no nos saca de ahí. Entonces para resolver ciertas cosas tenemos que desactivar este funcionamiento por defecto y así podemos empezar a generar nuevos aprendizajes. Eso es lo que vamos a aprender a hacer en este mini curso. Entonces si alguien tiene ganas de participar, les aviso que hasta mañana el curso está a un valor de $27 y después el curso va a tener un valor de $45. Está en valor promocional. Lo pueden encontrar en mi página web. Si vas a www.ideasquesanan.cl, pinchas y lo primero que va a aparecer en la página es el aviso del curso y ahí simplemente vas haciendo los clics y ya puedes hacerlo. ¿Qué más? A mí me encanta el mini curso que vamos a hacer ahora porque de todas las formas de meditar y de trabajar conmigo, esta es una de las más potentes y una de las más simples además, ¿sí? A mí me encanta por la simpleza. Entonces yo cuando realmente estoy entrampado en algo en mi relación de pareja o en mi trabajo, yo me detengo, me doy cuenta, estoy entrampado, no puedo seguir desde acá y hago esta práctica. 2, 3, 4 días, se libera el entrampe y vuelvo a fluir de nuevo. Entonces esta es como una especie de, ¿cómo decirlo? Es como una especie de TNT psíquico que es capaz de abrir muchos muros y cosas para poder desentramparnos. También les cuento que tengo algunos grupos de WhatsApp en donde siempre aviso muchas cosas que a veces no las aviso en las redes o no las aviso por otros canales, las aviso solo por ahí. Entonces si quieren enterarse de algunas de las actividades que hago, pueden escribirme a mi correo y me piden unirse al grupo de WhatsApp. También hay un canal de Telegram que tengo. Y bueno, y si alguien está interesado en alguno de los cursos, los estoy diseñando todavía, estos cursos más largos, me puede escribir y me avisa, así yo te dejo anotado y cuando ya tenga el programa te puedo mandar la información y avisarte de todas las cosas que van a pasar. Eso. Entonces lo último que diría, lo que habría que hacer es hacer el trabajo. Y tenemos muchas herramientas a disposición y se trata solo de usarlas y aplicarlas. Así que si les hace sentido el trabajo que podemos hacer juntos, los invito a venir. Eso, pues nos vemos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por sus preguntas y prontamente, más adelante, volveré a hacerles una encuesta para que podamos conversar de otras cosas más. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.